Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la internalización del conflicto armado en Colombia. Empezamos. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han sido un actor central de la política doméstica colombiana de los últimos 40 años. Colombia es el receptor principal de ayuda del país del norte en la región y es su socio en seguridad más relevante. Uno de estos grandes registros aparecen en el plan Lapso de la Operación Marquetalia en 1959, preocupado por la propagación del comunismo en Colombia. En el resto de América, Estados Unidos envió un equipo especializado de contrainsurgencia al país para analizar la situación del conflicto colombiano y hacer algunas recomendaciones. Estas visitas se enmarcaba dentro de la política del Plan Lazo, la cual consistía en que Estados Unidos ayudaría a fortalecer las fuerzas militares y a consolidar una fuerza paramilitar constituida por civiles que, entrenados por el ejército colombiano, cumplirían labores de inteligencia, es decir, ayudarían a investigar, informar y combatir las acciones de los grupos comunistas. Como resultado del Plan Lazo y la ayuda estratégica de Estados Unidos, el ejército colombiano lanzó en 1964 la Operación Marquetalia. En esta campaña cívico-militar, el ejército atacó a la población de Marquetalia, que contaba con cerca de 1000 habitantes y donde había presencia de grupos revolucionarios. Luego de escapar con vida de este ataque, Manuel Marulanda Vélez, junto con otros 47 campesinos armados, se refugiaron en las montañas y en 1966 crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el Ejército del Pueblo, las FARC-EP. Otra de estas ocurre en la lucha contra el narcotráfico en la década de 1980 y 1990. En 1986, el presidente estadounidense Ronald Reagan emitió el decreto presidencial número 221, por el cual se estableció que el tráfico de drogas era una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y por lo tanto se debía actuar en la lucha antinarcóticos. Desde entonces Estados Unidos insistió en su influencia y presión sobre los países productores de droga como Colombia. La intervención de Estados Unidos en Colombia en la década de 1980 y 1990 se evidenció en cooperaciones llegadas a cabo a través de la Administración de Control de Drogas, oficina adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el país norteamericano ha tratado el problema de las drogas ilícitas principalmente a través de vías directas como presiones económicas y políticas a favor de la extradición y la desertificación. Con estas acciones, Colombia ha sido identificada como un país que ha cumplido internacionalmente en la lucha antinarcóticos. Otro es el Plan Colombia. A finales de la década de 1990, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos idearon una estrategia para pacificar el territorio y fortalecer el Estado y su pie de fuerza, y asegurar la estabilidad, ya que la presencia de los grupos armados ilegales, la guerrilla y los paramilitares en el territorio estaban mermando el poder estatal y poniendo en riesgo la región de influencia del país del norte. Así, en 1999, Andrés Pastrana le presentó al presidente estadounidense Bill Clinton el Plan Colombia, el cual sería llevado a cabo bajo la tutela de Estados Unidos. En los años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002, 2006 y 2006 a 2010, el Plan Colombia se fortaleció a través de la política de seguridad democrática. Colombia entró en una guerra contra insurgente en la que se robusteció militarmente, replegó y debilitó las guerrillas, llevó a cabo un proceso de desmovilización con grupos paramilitares. Con logros discutibles, continuó su lucha contra las drogas y entró a formar parte de la lucha contra el terrorismo después de los eventos del 11 de septiembre del 2001. Para el año 2010, el Plan Colombia fue visto por Estados Unidos como un caso de intervención positivo en efectos como aumento de la inversión extranjera directa en el territorio y la cooperación internacional en proyectos de infraestructura, crecimiento de la economía colombiana, aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos, deterioro de la democracia por investigaciones de algunos funcionarios del gobierno con grupos paramilitares, tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial y los llamados falsos positivos.
Desde 2010, Colombia ha buscado diversificación de los temas de la agenda del gobierno estadounidense. Si bien es cierto que la lucha contra las drogas, la seguridad y la defensa siguieron siendo temas centrales, en el periodo de Juan Manuel Santos y Barack Obama se consideraron temas de política social como educación y derechos humanos. Estados Unidos ha dado ayuda financiera para la consolidación del proyecto de paz tras firmar el acuerdo con las FARC. Otro de esos es las relaciones entre Colombia y la Unión Europea. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se les dio a representantes de la Unión Europea una participación bastante limitada en los procesos de negociación con los grupos paramilitares. Algunos de ellos criticaron fuertemente el Plan Patriota, continuación del Plan Colombia, así como el excesivo apoyo militar y las estrategias militares y de lucha antinarcótica adoptados por Álvaro Uribe Vélez. En los últimos años, la Unión Europea ha ayudado a Colombia con los procesos de paz con las FARC y los procesos de reconciliación y reinserción de miembros de las FARC en la vida civil, recursos financieros para proteger a defensores de derechos humanos, ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por la violencia, establecimiento de la Unidad Especial de Investigación que lucha contra la delincuencia y protege a los activistas, y la creación del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para Colombia. Entre otros tenemos las relaciones entre Colombia y Ecuador. El conflicto armado colombiano ha creado tensión entre Colombia y Ecuador. En marzo del 2008, en la Operación Fénix, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó el campamento de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, segundo jefe del secretariado de las FARC, dando muerte a él y a otros guerrilleros. El hecho causó la ruptura de las relaciones entre Colombia y Ecuador, ya que el presidente Rafael Correa denunció una violación a la soberanía de su país. 2 años después, las relaciones diplomáticas entre los países se restauraron. En 2018, 3 trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio y 2 civiles fueron secuestrados y asesinados en territorio fronterizo, en situaciones diferentes. Los hechos fueron atribuidos a una disidencia de las FARC dedicada al narcotráfico. El gobierno ecuatoriano manifestó su preocupación por el orden público de la frontera, en donde supuestamente es escasa la presencia del Estado colombiano. También encontramos dentro de esto las relaciones entre Colombia y Venezuela. La Operación Fénix también generó tensión entre Colombia y Venezuela. Cuando Venezuela expresó su rechazo, Colombia sugirió vínculos entre las FARC y el gobierno venezolano. Venezuela anunció el envío de tropas a la frontera, pero la crisis se resolvió en cuestión de días. En 2010, el presidente Hugo Chávez denuncia la presencia de las FARC y el ELN en el territorio fronterizo venezolano. Esto causó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia. Fue hasta que llegó el gobierno de Juan Manuel Santos que se logró un diálogo y el restablecimiento de las relaciones entre los países hermanos. En agosto del 2015, el presidente Nicolás Maduro culpó a supuestos grupos paramilitares colombianos operantes en el estado de Táchira de la inseguridad de la frontera. El presidente venezolano instaló el estado de excepción, cerró y militarizó la frontera a través de la Operación de Liberación del Pueblo. El gobierno venezolano empezó entonces una serie de deportaciones de colombianos y desalojos que fueran condenados por organismos internacionales y por Colombia. Debido a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, y en septiembre del mismo año el presidente venezolano aceptó la instauración de un corredor humanitario y se normalizaron las relaciones entre los dos países. Durante el 2018 las relaciones entre Colombia y Venezuela han enfrentado el desafío desatado por la migración de miles de venezolanos. Territorio colombiano, muchos habitantes del vecino país llegaron a Colombia huyendo del régimen de Nicolás Maduro, en busca de atención básica como comida y trabajo. Bueno chicos, espero que hayan podido entender el video. Tengan un feliz día. Dios los bendiga. Chao, chao.